de las operaciones de elaboración. ¿Qué hacemos con el problema de vidrio en un restaurante? ¿Qué hacemos? No podemos decirle que no utilicen vidrio. Ni modo. Normalmente ahí lo que manejamos siempre es un tema de política de vidrio. ¿Cuántas veces uno puede encontrar que un problema en un restaurante siempre es que han encontrado un pedazo de vidrio, que han encontrado un pedazo de plástico en las comidas? ¿Por qué? Porque no lo controlan. Si bien es cierto, el plástico es una envase que es permitido, pero hay que recordar que el plástico es un envase deteriorable por su calidad y deteriorable porque se puede romper y esas partes pueden caer en el producto. Por eso si ustedes utilizan, se me ocurre por decir algo, muchos envases de plásticos, es recomendable de que tengan un control sobre esto, un control de cambio y un control de seguridad. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un tupper, verificar que esté completo, no que por ejemplo les falte una partecita, porque si van a hacerles una inspección y se notan que sus envases están deteriorados, opacos, si una parte está rota, van a decir, ¿dónde está esta parte? Se dan cuenta, se comete un peligro físico. No lo hemos encontrado, pero es subjetivo que en algún lado tiene que estar. Entonces, ¿cuál va a ser lo más objetivo? Sí está en la comida, ¿no? Puede ser lo más subjetivo. Entonces, esas son cosas que tienen que controlar. La política de vidrio, ¿por qué es importante? Porque en realidad tienen que tener cuidado de que, ¿qué pasa si se rompe algo? ¿No? Porque en este caso, el término de un peligro físico del cabello es controlable con los ppm, como he dicho hace un momento, ¿no? Un peligro físico, a ver, madera. Está bien indicado que en la industria alimentaria no debe haber madera, ¿no? ¿Por qué? Por las astillas. Hay posibilidad de madera, ¿no? Por ejemplo, en cocina, que siempre es un problema, ¿no? El bendito rodillo. Dicen, ¿cómo va a tener un rodillo que no sea de madera? Tiene que ser... Yo no puedo utilizar acrílico, no me sale igual la comida, dice los chefs, pasteleros, etc. Son términos que tienen que manejar. Ahí sí, en realidad no hay forma de que no usen. En realidad tienen que determinar el cambio, la forma, que en realidad no haya... Recuerden que la madera es por un término de absorción. La madera es una superficie absorbente. ¿Cómo la lavamos y cómo garantizamos que no esté absorbiendo y que no se esté deteriorando internamente? Entonces, es bien difícil garantizar que si utilizamos un rodillo de madera, por ejemplo, garanticemos que no puede ser con contaminación. Es bien difícil, yo diría que hasta un poco imposible, ¿no? Pero, bueno, si encuentran la forma, no hay problema. Ahorita yo no lo he encontrado para el término de madera, ¿no? En el término de peligros físicos tenemos el vidrio, tenemos lesiones que pueden darse, madera, las piedras, esas piedritas que siempre no entiendo por qué ahora pueden encontrar piedras todavía con peligro físico, porque es algo que se debe controlar todavía con ppm, plásticos, joyas, ¿no? Ahí es donde también es el término por qué no deben tener bolsillos de indumentaria, porque tienen la costumbre de meter las cosas ahí, ¿no? Y dentro del término de bolsillos es que no metan el celular, ¿no? Porque por estar con la inquietud de que tiene el celular, están trabajando, están con la mano en el celular trabajando, ¿no? Y definitivamente el celular no es el equipo más higiénico que hay, ¿no? Porque no nos lavamos las manos cada vez que agarramos el celular. Entonces, ese es un término. Siempre el personal siempre pregunta, ¿pero por qué no puedo agarrar mi celular? ¿Por qué me van a prohibir? Simple, desinfecta las manos por usar el celular, ni está desinfectado tampoco. Es una forma de contaminar. Con respecto a los peligros físicos, ¿tienen alguna consulta? Vamos con los peligros biológicos. Definitivamente, estos siempre son los que han estado de moda, ¿no? Siempre hemos tenido cuidado, que nos provocan enfermedades, son de diferentes tipos, ¿no? Transmitidos directamente al alimento. ¿Cuáles son más populares? Las bacterias, los mohos, los virus, las algas, los protozoos, las riquecias. Diferentes tipos de organismos vivos que van a contaminar un alimento. Antes, la CDC determinaba este esquema, en el cual indica que la mayoría de la cantidad de contaminante biológico o contaminantes en general, tipo de contaminación, era por las bacterias. Ustedes se dan cuenta, con respecto a los peligros químicos, era poquísimo. Actualmente, como ya se maneja más frecuentemente el tema de control microbiológico, en más grandes porcentajes al revés. Las bacterias es menor y los peligros químicos es mayor. Esta es una figurita que encontré hace bastante tiempo, que en realidad ayuda a saber
¿Cómo es que ha cambiado la evaluación de riesgos con respecto a los tipos de contaminación? Obviamente la contaminación por bacterias, ¿por qué es la más frecuente? Porque es fácil, pues no nos lavamos las manos, no se las asea, se ensucia, va a contaminarse, la contaminación entre producto y producto, crudo, cocido, etc. Puede darse por la negligencia obviamente del manipulador, puede ocasionar epidemias, ahí cuando hablamos de las intoxicaciones, ¿no? Y definitivamente lo que va a contribuir bastante es el tema de la reproducción de las bacterias. ¿Cómo es la reproducción de las bacterias? Sí, ¿no? Se reproducen rapidísimo. O sea, las bacterias se reproducen mediante un mecanismo llamado fisión binaria, por el cual la célula madre se divide en dos células hijas de igual tamaño. Entonces, eso es lo que determina, dice, con respecto a su duplicidad, dices cada 20 minutos, a una sola bacteria le tomaría únicamente 6 horas de producción para llegar a formar 1 millón de bacterias. Imagínense, ¿cuántas? Siempre dicen, no, pero ¿por qué tiene que ser preventivo? Simple, porque el mínimo descuido va a ocasionar que el producto se contamine. Entonces es algo que tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? El tiempo es un factor importante para el crecimiento microbiano. Obviamente, aquí tenemos lo que se refiere al crecimiento de la bacteria, ¿no? Tenemos una, y miren cómo va creciendo totalmente. Esta es la curva de crecimiento de un microorganismo, en el cual obviamente vemos que es exponencial, ¿no? La forma en que se va a ver el crecimiento será mejor, y un factor también que va a ayudar a que el microorganismo crezca mejor es la temperatura. ¿A qué temperatura crece mejor el microorganismo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿La temperatura del medio ambiente es 37 grados? No, temperaturas digamos, hay temperaturas de peligro, ¿no? Ya. Podría coger, por ejemplo, entre de 5 a... Ya, esa es la temperatura de peligro. Pero dentro de ese rango hay una temperatura en la cual el microorganismo está feliz. ¿Cuál es? 37 grados, nuestra temperatura. Recuerden que la temperatura ambiente siempre se va a determinar entre 15 y 20 grados. No se equivoquen, la temperatura de nosotros es de 37 grados. Y la temperatura del ambiente entre 15 y 20 grados, es lo que nomás determina. Por eso es que al momento de que tenemos el tema de contaminación y de proliferación, siempre la proliferación mayor, la temperatura de crecimiento más alta para el microorganismo, 37 grados centígrados. Es por eso que miren dónde hay más crecimiento. En esta parte, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ven la temperatura? Mayor crecimiento la tenemos ahí, en cambio tenemos temperaturas más bajas. Eso no quiere decir de que a temperaturas más bajas o más altas no haya crecimiento. Hay bacterias específicamente propias para diferentes temperaturas, que lo vamos a ver en un momento. Sobre respecto al tiempo de generación, hay que tener en cuenta que la facilidad con que un microorganismo se reproduce también va a responder a dónde es. Porque, por ejemplo, el tiempo de generación, las horas en que se reproduce, por ejemplo, el Listeria monocytogenes, a 0 grados centígrados, a 0 grados centígrados, dice, es 110 horas en carne cocinada. Pero a 3 grados centígrados, ¿cómo cambia? En 37.6 horas, ya tiene un tiempo de generación bien rápido. A 4 grados en leche, 36 horas. A 10 grados en una lechuga, 21.7 horas. Entonces hay que ver que de acuerdo al sustrato donde esté el microorganismo y de acuerdo a las características externas de este microorganismo es que vamos a encontrar la facilidad. ¿Cómo influye el pH? Todavía no vamos a llegar ahí, es una parte de esto. De acuerdo al sustrato que vamos a tener, al sustrato que va a tener el microorganismo, vamos a saber cómo se va a comportar, cómo va a entrar el factor de su generación. Estamos viendo, por ejemplo, el Listeria monocytogenes no es una bacteria, recordemos que el Listeria monocytogenes es una bacteria patógena, ¿no? No es una bacteria que digamos que se puede crecer como
como Staphylococcus aureus, como coliformes fecales. No es fácil su crecimiento. Y vemos que determinando el sustrato y la temperatura que ellos tienen, va a determinar en cuánto tiempo se va a generar. Igualmente, giarcina enterocolítica, vemos acá, ¿no? Una temperatura de 0 grados centígrados, 44 horas. ¿Y qué diferencia cuando estamos a 10 grados centígrados? Diferentes productos. Rocío botulino igual. El tema de la temperatura también es preponderante y obviamente siempre el producto más fácil de contaminar va a ser el pescado. Con respecto a la velocidad, va a depender, como habíamos dicho, de diferentes factores. Bajo condiciones favorables, las divisiones tienen lugar cada 20 minutos. Recuerda que la temperatura es un factor que estamos hablando únicamente, solamente tomando en cuenta la temperatura y la forma como estamos determinando estas características. Dice, una sola bacteria produce alrededor de 16 millones en unas 8 horas y casi 70 millones después de horas de crecimiento continuo. Cuando hablamos de horas de crecimiento continuo es cuando generamos una curva de crecimiento, o sea, le damos todas las condiciones al microorganismo para que crezca. Es cuando hacemos el cultivo, un cultivo, y dejamos el microorganismo, le damos comida, le damos agua, le damos pH, como dijo el señor, le damos sustrato. Y si tiene todo, obviamente, esas son las características que vamos a obtener. Esas características que nos sirven. Por ejemplo, muchas empresas buscan esas características para saber en qué condiciones pueden tener contaminación. Esa es la forma como a veces se erradica un microorganismo en una empresa, si hay una ocurrencia, claro está. Habíamos dicho que tenemos diferentes tipos de bacterias, ¿no? Tenemos las patógenas, en este caso, obviamente las que van a causar enfermedades, y las no patógenas. Esa, por ejemplo, las delimita también como patógenas y como las indicadores de higiene, ¿no? Las bacterias indicadores de higiene, las que son, por ejemplo, los coliformes. En el E. coli hay un término, porque en la E. coli hay una estirpe que es enterocolítica, enteromorrágica, son variedades, pero netamente lo que hablamos aquí a hablar de indicadores de higiene es la E. coli muy corriente, entre otras bacterias. Como su forma tenemos diferentes, ¿no? Como bacilos, función, móviles, inmóviles. Con respecto a la reproducción, el único término aquí para tener en cuenta es el tema a menos me parece que es el más importante de las bacterias que tienen espirilos, que un ejemplo bien grande es el vibrio. ¿Por qué fue tan fácil tener la epidemia de cólera en su tiempo? Porque esta es una bacteria que su movilidad es grandísima y su reproducción y su manera de manejarse es por la forma espiral, con un enrollamiento. Entonces la factibilidad de su reproducción va a ser mayor. Si tenemos una bacteria que sea fácil de transportarse, una bacteria que todavía utilice esa forma, ese enrollamiento para reproducirse, entonces es por eso que la epidemia de cólera fue tan alta. O sea, son características que a veces es importante tomar y conocer para poder saber de qué forma podemos controlar el microorganismo. Con respecto al oxígeno, tenemos las bacterias aerobias, que son las que normalmente tenemos, aerobias obligadas, anaerobias facultativas, en el cual tenemos como ejemplo Particularia Clostridium, microorganismo que normalmente nos trae muchos problemas, nos trae muchos problemas hace muchos años, porque siempre los encontramos en los enlatados, en las conservas, ¿no? Siempre encontramos. ¿Por qué? Porque decían mal sellado, contaminación antes del sellado, no había habido un factor de cierre adecuado, temperaturas adecuadas, presión adecuadas. En realidad para la bacteria es bien diferente el manejo de las características. Esta parte de las temperaturas sí es bien importante, porque así vamos a poder saber qué tipo de microorganismo. Es importante saber cuáles son los microorganismos que pueden afectar a nuestro producto, hacer la evaluación. Saber, por ejemplo, en qué temperatura lo vamos a encontrar y con qué características lo vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos los termófilos, los mesófilos, ciprófilos, ciclotrófos. Si hemos dicho que definitivamente hay una temperatura en la cual es óptima, la particularidad siempre va a estar para los mesófilos, que son los microorganismos generales, que son los microorganismos generales que tenemos en todo lo que se refiere a las bacterias. Con respecto a las características que estas bacterias tienen,
la parte de su reproducción, la parte de la producción que tienen ellos, va a ser también un factor importante para la contaminación. Por ejemplo, en el caso de las bacterias que producen esporas, ¿no? Las bacterias que producen esporas, normalmente tenemos un factor contaminante mayor, porque por ejemplo, en este caso las esporas no se destruyen con el calor ni con el frío, entonces representa un factor de contaminación más grande de lo que normalmente tiene cualquier bacteria que no la produce. Ejemplo, por ejemplo, en este caso Bacillus cereus genera una espora bastante fuerte, como habíamos dicho, que no se elimina por el calor. Es, por ejemplo, han escuchado el término de problema con la chaufa. El Bacillus cereus es una bacteria de moda ahí, digamos. Entonces, en esta parte siempre es bien difícil, bien complicado de controlarlo. ¿Por qué? Porque pueden mantener la cocción, pueden recalentarlo, etcétera, etcétera. Pero no vamos a tener la garantía de eliminar esta espora. Entonces, es algo más que debemos controlar, que no haya producción de esporas. Con respecto a la parte de toxinas, dice, algunas bacterias mientras se multiplican liberan sustancias sobre el alimento. Y en este caso sus características no van a tener olor, sabor y tampoco se destruyen con el frío. En el caso de las toxinas, por ejemplo, nosotros sabemos que normalmente en un estado normal tenemos Staphylococcus aureus. Pero tenemos un límite permisible si hablamos de manos, por ejemplo, ¿no? Pero también sabemos de que si tenemos Staphylococcus aureus en alimentos y esto ya excede un límite adecuado, es donde vamos a tener la producción de la toxina. Esa toxina termoestable nos va a producir una enfermedad muchísimo mayor de lo que hubiéramos tenido simplemente teniendo la producción de Staphylococcus como contaminante. Entonces hay que tener en cuenta de que si cualquiera de las bacterias que puedan pertenecer al análisis de peligro de nuestro producto, es importante saber cuáles son los factores de contaminación que tienen. En este caso, como les vuelvo a puntualizar, el tema de la contaminación con respecto a la formación de esporas y la formación de toxinas es muy importante porque agrava en este caso el tema de la contaminación. Obviamente, si vamos a tener la producción de toxinas, vamos a tener que eliminarlas, ¿no? No vamos a tener que continuar con el producto. El tema es de que es bien difícil saber si vamos a tener la producción de toxinas en un producto. Es como decir la parte de microorganismos, ¿no? Es difícil saber si el producto está contaminado con microorganismos o no. Está de la misma forma. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación bacteriana? Los hombres, la persona en este caso, ¿no? Alimentos crudos, insectos, animales, el aire, el agua, los equipos, desperdicios. Aquí, por ejemplo, utilizando el ejemplo que puso su compañero del sistema de aeración, ya que el aire es un tipo de contaminante, por ejemplo, va a tener el tema del polvo, el control del ambiente, de la temperatura y de sus características es muy importante. Por eso, si bien es cierto, no tenemos una norma que nos indique exactamente a nivel de industria alimentaria, porque si bien farmacéutica, pero a nivel de industria alimentaria, el control de la contaminación del ambiente, siempre debemos tratar de mantener una evaluación de este. No tenemos un criterio exacto para esto, pero sí tenemos un criterio de práctica, ¿no? Que normalmente se maneja y debemos controlarlo, porque es importante prevenir la contaminación por factores de ambiente, ¿no? El aire, la misma área. Las condiciones básicas para el crecimiento bacteriano son 4. Obviamente, si el microorganismo tiene más alimento, mejor va a estar, más rápido va a crecer. Con respecto a la temperatura, ya habíamos conversado, ¿no? El factor de la temperatura es un factor muy importante para determinar si en este caso vamos a tener la presencia de microorganismo y con qué facilidad también va a poder haber el crecimiento, porque vimos que hay una diferenciación del crecimiento, la rapidez del crecimiento del microorganismo en función de qué temperatura tiene y también en función del sustrato que tiene, o sea, del alimento. Obviamente, al caracterizar el tema del alimento, los alimentos de más alto riesgo van a ser los que tienen más cantidad de sustratos, más cantidad de carbohidratos, más cantidad de lo que puedan alimentarse el microorganismo, ¿no? Y son aquellos alimentos destinados al consumo sin cocción o conservación adicional que destruirán las bacterias patógenas antes de ser consumidas, ¿no? En este caso tenemos estos productos. Tenemos productos cárnicos,
a base de huevo, leche, salsas, pescados. En todos vemos una característica propia, ¿no? Son productos nutritivos, proteínas inmensas, carbohidratos algunos, ¿no? Entonces tienen una base de donde poder manejar su proliferación en microorganismos. Si hablamos de la temperatura, habíamos hablado que hay una temperatura óptima, habíamos dicho que 37 grados, pero también tenemos que considerar que a más de 65 grados la mayoría de microorganismos mesófilos comienzan a eliminarse. Por debajo de los 0 grados, estos van a morir, no mueren, perdón, pero están en estado latente. Es como decir, no se pueden proliferar, queda el microorganismo, no, ni se prolifera ni muere, simplemente queda ahí, no está en estado latente, ¿no? El inconveniente es que a esa temperatura es cuando el microorganismo sí va a producir esporas. No se reproduce el microorganismo, pero sí puede producir esporas. Es por eso, por ejemplo, cuando no almacenamos bien las comidas, es cuando ahí tenemos la presencia de esporas. Ya había dicho su compañera, tenemos una gama de temperatura de peligro de 5 a 65 grados. Algunas literaturas le dicen de 6 a 60, de 5 a 60. En este caso, la zona de mayor peligro, la temperatura de mayor peligro es la de 37 grados centígrados. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? A 65 grados centígrados el microorganismo muere, aquí está muy bien. Y aquí está vivo, pero latente, ¿no? Es la parte en la cual el microorganismo puede producir las esporas, las cuales en algún momento puede contaminar, puede causarnos una enfermedad. Aquí tenemos los diferentes tipos de temperatura que tenemos, indicando igual cuál es la temperatura de peligro. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la falta de almacenamiento de productos que pueden deteriorar más rápido el alimento. La humedad es otro punto importante del control del microorganismo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos la misma contaminación en una harina que en una carne. No es cierto. ¿Por qué? Por la actividad de agua. El microorganismo está feliz si tiene mayor actividad de agua. Puede crecer más rápido. Ojo, no quiere decir que no va a crecer a menor actividad de agua. Es un factor que va a determinar un crecimiento diferente, pero no quiere decir que no va a crecer. Puede hacerlo, pero obviamente en la carne va a proliferar mejor. En la carne que tiene alimento, tiene actividad de agua, muchas veces la temperatura, porque a veces en el tema de descongelamiento ahí la temperatura se inestabiliza y también tiene temperatura, y también puede tener el tema del pH, ¿no? Entre otras características para poder, en este caso, tener una proliferación. Con respecto a la cantidad disponible de humedad en un producto, se mide de 0 a 1. Dice, a menor actividad de agua la que crece una bacteria patógena es a 0.85 de actividad de agua, ¿no? En el caso, los mejores valores de actividad de agua están entre 97 y 99. Hay que tener en cuenta de que esta actividad de agua, que es la óptima para el microorganismo, es donde el microorganismo, teniendo otras características, va a poder también crecer mejor, va a poder manejar un crecimiento, una proliferación más rápido. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de que acá tenemos, obviamente en los productos frescos es donde vamos a tener mayor cantidad de actividad de agua, los chocolates, miel, galletas, poco menor, ¿no? La cantidad de agua libre en el producto. Acá tenemos unos ejemplos que nos pueden ayudar a saber cuáles productos están más expuestos. El tiempo de exposición también es importante. Por ejemplo, el tiempo, si nosotros tenemos un producto a una determinada temperatura, ¿qué puede ser? Por ejemplo, no vamos a decir que son los 5 grados centígrados, está a 7 grados centígrados, pero lo tenemos a 7 grados centígrados o a 10 grados centígrados por 4 horas. Se va a contaminar por el tiempo de exposición. Pero no va a ser igual si tuviéramos simplemente 10-15 minutos, quizás podemos tener la suerte de que nos siga expuesto. Igual va a estar en la temperatura de peligro en la cual puede contaminarse el producto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Okay. Aquí tenemos otro factor que es el pH. Por ejemplo, podemos decir
¿Que es fácil que se contamine el limón? ¿Es fácil la contaminación del limón? No, ¿por qué? El pH es ácido, ¿no? Estamos diciendo que el pH varía de 0 a 14 y se crecen mejor en alimentos con pH neutro o ligeramente ácido, ¿no? Aquí tenemos el rango de pH y dice a menor de 4.6 la bacteria no va a crecer muy ácido. Entre 4.6 y 7.5 crece y de 7.6 a 9 puede sobrevivir. ¿Por qué tampoco a un pH muy alcalino también va a haber una saturación? Entonces tampoco no es que sea la mejor condición, es un pH intermedio en el cual la bacteria va a estar a mejor crecimiento, ¿no? Acá tenemos ejemplos de cuáles son estas bacterias, de cuáles son estos productos de acuerdo al pH. También, por ejemplo, aquí tenemos que el pH de limón es 2.2, manzana, mayonesa, carne, huevo. En este caso tenemos que tener bien claro cuáles son las características del producto para así poder manejarlos mejor. Tenemos también las bacterias residentes y transitorias. ¿Qué significan las bacterias residentes? ¿Por qué bacterias residentes? ¿Ah? A ver. ¿Alguien me quiere decir un ejemplo? ¿O alguien me quiere decir lo que opina de las bacterias residentes? ¿No les hizo bien el break? Estaban conversando. Claro, de alguna forma sí. En este caso nosotros tenemos bacterias residentes. Por ejemplo, aquí dice bien claro, ¿no? El Staphylococcus aureus y la Epidermidis son microorganismos que están dentro del microorganismo, pero como bacterias propias de nosotros. Lo tenemos en las manos, podemos tenerlos en las fosas nasales, en la boca, pero hasta un límite permisible, en el cual no nos va a ocasionar daño. Pero si este límite rebasa esa cantidad, obviamente nos va a hacer daño, ¿no? Con respecto a la erradicación, dice, es difícil y contraindicado ayudar a mantener el pH ligeramente ácido y por ende eliminar otras bacterias extrañas que podrían colonizar la piel, como son otros Streptococcus, E. coli y Pseudomonas aeruginosa. Normalmente, en el caso de bacterias residentes, ¿es lo mismo decir flora banal? ¿Es lo mismo decir bacterias residentes que flora banal? Flora banal, han dicho. Bueno, en el caso de flora banal hay diferentes términos de salud con respecto a eso, ¿no? Porque flora banal también le llaman a algunas bacterias que aparecen como emergentes, no solamente las de nosotros. Por ejemplo, por decirte algo, tenemos una epidemia, tenemos algo, una contaminación o algo, y hay una bacteria emergente que se da, entonces entra en esa flora normal de nosotros. Digamos que ya hemos hecho algún efecto que ya no nos hace daño, pero no es la flora propia, la flora residente nuestra, que es común y corriente para todos, es la normal, ¿no? Es la flora normal que tenemos en nuestro cuerpo, que normalmente es estas bacterias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por a veces erradicar y no tener el peligro de que tener estas bacterias, es que contribuimos a tener diferentes características en nuestra piel. Y es ahí donde podemos tener la ocasión en que aparezcan estos tres microorganismos que les estaba indicando, el Streptococcus, E. coli y Pseudomonas aeruginosa. Por eso es importante tener un control adecuado, ni irse al máximo control, el mínimo, un control adecuado. Ahí también habla un poco más de teoría sobre las bacterias transitorias. Bueno, los mohos, ¿dónde encontramos mohos siempre? En el pan, ¿no? En los frutos secos, siempre, ¿no? Dice, generalmente los hongos se encuentran donde hay humedad y ambientes ricos en nutrientes, crecen como filamentos de tejidos llamados hifas y estos forman un micelio, por eso que vemos así, una esponjita a veces, ¿no? O bien chiquitito. Esto se va a reproducir por esporas, dice, estas esporas se dispersan fácilmente y producen micotoxinas y antibióticos. Esas micotoxinas son las que normalmente nos traen problemas, ¿no? Nos traen mayores factores de contaminación que otros. Ahora, en términos de que la proliferación, si bien es cierto, el hongo a nivel de salud no siempre va a conducir una enfermedad tan grande, pero dado a que la proliferación es más rápida, es por eso de que es más fácil contaminarse con hongo. Es micelio como simple
vamos a decir, tenemos aire acondicionado, ventilador, etcétera, esas hifas se pueden proliferar y crearse en otros lados. A diferencia de las bacterias, recuerden, las bacterias no se mueven. Tiene que haber un contacto para que haya una proliferación. En caso de los mohos, no. Ahí tenemos un ejemplo. El ejemplo del queso es normal, por favor. En este caso son características de algunos productos que tenemos para que son modificados estos tipos de mohos para poder utilizarlos como alimento. Con respecto a las levaduras, ¿recuerdan qué productos tienen levaduras? ¿Cuáles? Levaduras, no como ingrediente, ¿ah? Ya escuché, como ingrediente no, cerveza no, contaminante. Todo que se le viene a la cabeza, levadura, la asociación fue rápida, todo el mundo habló. Si así respondieran todo lo que les pregunto. ¿Se contamina con levadura? ¿Se acuerdan? Algunos cereales, ¿no? Algunos cereales se contaminan con levaduras. Las levaduras son microorganismos muy poco encontrables en productos. Se encuentran muy poco. Sí es cierto que son más usados como productos que aportan al alimento. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Al toque, todos respondían. Así me van a responder todas las preguntas, ¿ya? Igualito como me han respondido ahorita. Se eliminan fácilmente por calentamiento, fermentan y tienen usos distintos en la producción de alimentos, como habíamos dicho. Con respecto a los parásitos, hay mucho trabajo con respecto al control de estos parásitos. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a encontrar los parásitos gran cantidades de contaminación en lo que se refiere a producción primaria, en los productos que son frescos, en las carnes, encontramos en las lechugas, en los productos de hojas, en las carnes, por ejemplo, no los más particulares son los Cryptosporidium, Cyanospora, la Giardia, el Toxoplasma, Isosporos, nematodos. Todos estos parásitos son capaces de producir enfermedades en nosotros, pero muchas veces de esta a largo plazo, por los cuales también conllevan una causa de factor de contaminación, ¿no? Dice, debido a que los productos agrícolas a menudo se consumen crudos. Por ejemplo, hay veces de que se encuentran parásitos dentro de las hojas de las lechugas, todo lo que se refiere a productos de hojas, espinacas, etc. Entonces, son partes que debemos tener cuidado. En el caso del virus, obviamente la contaminación va a ser de acuerdo a la dosis de contaminación, la dosis efectiva se le dice, ¿no? De acuerdo a eso es que vamos a poder saber si nos podemos contaminar o no. En este caso, con respecto a los virus, sí vamos a tener la característica que sea propia más que todo el control, pero con respecto a la contaminación de nosotros contra los productos. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿qué virus habíamos dicho que tenemos que controlar como ETA? ¿Se acuerdan? Hepatitis A. Ah, sí, así que contestarme siempre, ¿ya? Perdón, pero estoy un poquito afónica. Dentro de los productos alimenticios elaborados, como notarán, el único no era la cerveza. Habían otros ejemplos que podían darme, pero todos es la cerveza. Carnes fermentadas, yogur, quesos, pan, vino, son productos también que son utilizados con microorganismos benéficos. Si bien es cierto, tenemos tipos de contaminación, también tenemos modalidades de contaminación. ¿A qué podemos decir la modalidad de contaminación inicial? Un ejemplo. ¿Ya? ¿En qué momento? Cuando ya viene así, como partida prima, entra así bien contaminada.
Ya, claro, cuando viene su lugar de origen contaminado, pero por ejemplo, aparte de eso, ¿qué otro? Hay un ejemplo que siempre es bien práctico, aparte del que ha hecho su compañero. La leche con antibióticos. ¿Por qué ahora sí están en silencio? Hace rato sí decían ejemplos. ¿Nadie? Ya. Pero tú has dicho la uva. Hace un momento hicimos un ejemplo de un peligro químico que pueden normalmente determinarse como de origen. Fertilizantes. Fertilizantes. Sí. Recuerden de que si siempre tienen que tener un ejemplo puntual de lo que se refiere. El que dijo su compañero también es correcto porque pueden traer un producto que ya está contaminado y ingresa a su establecimiento. Pero el que siempre va a tener la determinación de controlar previamente, porque va a haber una modalidad inicial, va a ser los productos frescos. Los cárnicos también. En su momento hablábamos con un compañero de ustedes con respecto al control de los medicamentos veterinarios. Entonces son productos que tenemos que tener el control previo, porque siempre que le hagan una evaluación les van a decir, ok, ¿y cómo me garantizas de que no tenga una contaminación inicial? Para eso es que ustedes tienen que tener la evaluación de sus materias primas y insumos, cuáles pueden venir con una contaminación inicial, para que ustedes tengan control previo. Dime. Una inquietud. Cuando un producto está parcialmente contaminado, digamos, infestado de hongos, por decir, ¿se puede utilizar, por decir, la parte que no presenta eso? Porque leí en un libro, si mal no recuerdo, que decía se puede separar esa parte, desechar esa parte y utilizar la otra, y que no está contaminada, y siempre me he quedado con esa duda. No, ¿qué libro fue ese para demandar el libro? A ver. No soy buena dibujante, por si acaso, ¿ah? Imaginando que este es un hongo, siempre vamos a ver que en esta parte de acá vamos a tener el mayor crecimiento. ¿Ok? La parte externa, la parte de afuera. En la parte interna de acá, el micelio es chiquitito. ¿Por qué creen? Lo que se les ocurra, dígame, hemos venido a aprender cosas aquí. Lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. ¿Okay? Ya, también es un factor. ¿Qué más? ¿Qué? Van avanzando también de acuerdo al sustrato, tienen razón sus compañeros. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? Claro, los factores van a ayudar a que se formen de esa manera, es cierto. Pero nosotros, vamos a decir, si nosotros queremos hacer un análisis, ¿de dónde tomaríamos la parte más joven del hongo? ¿De aquí o de acá? A ver, este es 1 y este es 2. ¿De dónde? ¿Quién dice 2? A ver, levántame la mano. Escuché un montón de 2 y solamente me levantan la mano 3. Valgan su respuesta, no importa si se equivocaron. 1. ¿Qué, los demás no opinan? Les hizo mal el break, creo. La próxima no van a tener break, creo que van a pegar eso. Mentira. Ya. A ver, el microorganismo crece así, en la flecha, que es de esta manera. Obviamente el tema del oxígeno, el tema del sustrato son cosas que le ayudan, pero si crece así, eso también crece para abajo. El sistema micelial crece, no lo vemos, pero crece. Lo que nosotros no podemos ver aquí en algún momento está creciendo. El micelio, primero, simplemente tiene hifas. Las hifas no constituyen, independientemente no constituyen un micelio. Una hifa es algo así, nada más. Eso es una hifa. No la van a ver. El micelio es un conjunto de hifas. Es donde van a ver ya un micelio algodonoso, frondoso, esponjoso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cuando tienen un conjunto. Cuando tienen una, eso es cuando no van a ver casi la superficie. Pero el micelio normalmente crece también hacia abajo.
Es por eso que si encuentran su quesito aquí estoqueado, no lo vayan a cortar acá y se van a comer esto. Por eso le digo a su compañera que hay que demandar el libro. No, sobre esa parte sí tengan cuidado. Recuerden que en el caso de los hongos, todo este tipo, si bien es cierto, no hay mucha capacidad de contaminación con respecto a esto, no es de la misma forma que las bacterias, pero la forma de contaminación hacia nosotros a largo plazo es bastante fuerte, ¿no? Los contaminantes y la producción que tienen es bien alta, bien fuerte. ¿Puede ir tu pregunta? ¿Sí? Ok. Plátanos, limones, muchas veces de ellos con la cuestión de enjuagarlos por la suciedad lo lavan con carburo para madurarlos, hacer la maduración más rápida. ¿En qué categoría puedo buscar yo a la contaminación que esto tenga? En este caso me dices de que lavan el producto para que se vea mejor, eso es lo que te entiendo. ¿Qué es esto de lavarlo mejor? Espérate, voy a ponerme más allá porque no te escucho muy bien abajo. Ahora sí. Con un pretexto de que se vea mejor el producto, Ya. en el agua disuelve un líquido que se llama carburo. Ya sé. ¿En qué grado pueden, cómo yo lo Recuerda que ese es un químico. O sea, lo determina de ese tipo de contaminación. Porque lo que tratan de hacer es que, entre comillas, se vea bien el producto. Pero no es una parte de un proceso, no es una forma de proceso. En el caso de los supermercados, se supone que aparte de sus controles internos, ¿qué organismo los supervisa que, por ejemplo, si venden pollo o venden verdura fresca? Bueno, te comento que el 90% de la venta de alimentos de un supermercado es dado por proveedores. Es dado por proveedores. ¿Disculpa? Un mercado, y justo uno de sus compañeros me preguntó por un término de mercado, no me acuerdo quién me dijo. Un mercado, ahorita termino de responderte para que vean la comparación. Un mercado, hay una norma de mercado de abasto, se llama, ¿ok? Esa norma de mercado de abasto, si ustedes la han revisado, es bien general. No se determina el producto, se determina más que todo en el establecimiento. Entonces, es la diferencia con hablar de un supermercado. Un supermercado tiene que sacar licencia distinta, marca, X. Y el 90-95% de sus productos alimenticios son traídos por proveedores. Hasta sus marcas propias son traídas por proveedores. Y ellos evalúan su propia pregunta. ¿Por qué? Porque Digesa va y te visita. Digesa va y sacan productos. Sí, y por ejemplo, sin hacer fama a ningún supermercado, los supermercados tienen un control de proveedores muy fuerte. Obviamente, cada supermercado más fuerte que el otro, no voy a decir nombres, pero definitivamente todos evalúan a su proveedor. No existe un año de que no puedas tener una visita de proveedor una o dos veces, y una que otras veces exhaustivas. El otro día estábamos hablando, recuerdan, sobre el tema de homologación de proveedores, que tiene que ver con calidad, con inocuidad, a veces con seguridad. El término va a depender de qué tan exigente sea el supermercado, pero siempre va a haber un tipo de evaluación. Sí, principalmente porque los evalúa Digesa. ¿Ok? ¿Respuesta a tu pregunta? Listo. ¿Alguien más? No, sigue nomás. Es mejor que me preguntes, o sea, que tengo un momento cómo está. Respecto a los proveedores de tal y cual, últimamente recién han abierto una licitación para proveedores de tal y cual. ¿Qué control hay en eso? Porque tengo entendido que siempre hay problemas con esos proveedores, con la forma de repente que no lo supervisan o la forma no es correcta como la entregan. Dame un ejemplo de un producto particular de esa línea. De que tú hayas escuchado que tiene un problema. Tengo entendido, escuché a un proveedor que decía que ellos entregaban productos, por ejemplo, ya en envase, ya sellado, por ejemplo, una bebida de harina de habas con leche, algo así, y que ellos solamente garantizaban 2 horas nada más en la duración del producto. ¿Ya? ¿Qué significa? Que 2 horas, mientras que lo reparten el producto hasta que el niño lo consume, obviamente ya no tiene garantía de inocuidad de ese producto. Bueno, pero te cuento, vamos a hacer, sin afectar marcas, ya.
por darte un ejemplo. Si yo tengo un sándwich que hemos elaborado y yo digo que este sándwich tiene de tiempo de vida útil 6 horas, yo tengo que colocar, yo tengo la obligación de colocar a qué hora lo hice y a qué hora lo terminé y el día. Y ese es el estándar, el tiempo en el cual yo lo puedo consumir. Ese es el uso previsto. ¿Te acuerdas que hablábamos hace rato del uso previsto? Ya si tú quieres comértelo después de ese tiempo, es tu responsabilidad. Es por eso que ellos no han tenido mayores problemas. Por eso que te pedía que me dieras un ejemplo puntual. Si sabes a qué te referías, pero necesitaba un ejemplo puntual para decirte. Si tú ya consumes un producto sin haber tenido las condiciones que te indican, es responsabilidad tuya. No es responsabilidad de la empresa. Ahora, que sí es bien poco práctico de que te diga que tiene 2 horas porque mientras te lo lleva, pero eso también es determinante de por qué lo consumes o por qué lo aceptas, si sabes de que el tiempo de vida es así, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Con lavando los huevos ya estamos eliminando la salmonela, porque siempre A ver. dice, lava los huevos ¿no? antes de freírlos. Con el agua potable ya estamos eliminando la salmonela. ¿Con agua potable? No, ahí tienes que hacer desinfección. Sí, pero recuerden que para la desinfección de huevos es un caso muy particular, porque no vayan a hacer que ustedes no desinfecten los huevos y a la hora de que vayan a una inspección le digan, oye, ¿qué tal? ¿Desinfecta los huevos? Sí, yo los sumerjo 5 minutos en el desinfectante y los saco. Eso lo he escuchado en un montón de lugares. Los huevos no se sumergen tanto tiempo. Recuerden que su superficie es distinta. Entonces, eso es algo que tienen que validar. Si tú, por ejemplo, todo lo que se refiere a desinfección, de lo que tú quieras, y tú desinfectas, tienes que validarlo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es una metodología de eliminación o erradicación de un posible contaminante. Y mucho más si es un patógeno, como salmonella, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ingeniera, el rotulado indica que si un producto tiene alguna particularidad, ejemplo de radiación, etcétera, no puntualiza el transgénico, se coloca. Y dado que no lo puntualiza, hay empresas que lo ponen y hay empresas que no lo ponen. El 99.9% no lo ponen. ¿No? Claro, porque no es de acá, pues, ¿no? No es de acá. Pero ponen las iniciales, transgénico, tampoco no ponen transgénico, ¿no? sí le comentaba, mis productos tienen mucho que ver el tiempo de residencia y la concentración del desinfectante. Claro, porque por eso es el tiempo de efecto del producto, en este caso el tiempo de contacto que le llamamos, y la concentración tiene que ser validada, porque no podemos decir que el mismo efecto tiene utilizar 20 mililitros de un producto químico con 5 minutos que 10 minutos con 2 mililitros, no es lo mismo. Por eso todas las concentraciones que ustedes tengan tienen que validarlas para cualquier tipo de producto. ¿Alguna pregunta más? Dime. Forman parte de la cadena de suministro de empresas alimentarias. Ya. Por ejemplo, hace unos meses estuve laborando en una empresa en Guadalajara que elaboraba sacos para la industria. Y el negocio más todo se elaboraba para empresas de alimentos, en este caso las pesqueras, en las cuales siempre exigían una forma de producción. Se haga un análisis microbiológico para los sacos. Mi pregunta es un poco de si hay algún organismo en el cual también un poco trate de supervisar estas empresas que no necesariamente hacen productos alimenticios, sino que forman parte ya, brindan un envase para que contenido una empresa alimentaria. Ya, ahí va por dos partes. Uno, de que, vamos a decir, yo era tu cliente, ¿ya? Y yo te digo, ¿sabes qué? Necesito sacos. Yo te puedo decir necesito sacos y tú no sabes si es para guardar papas o para guardar fierros, ¿ok? Entonces ya desde ahí estoy tomando yo responsabilidad de no decirte que es para alimentos. Pero en tu caso, tú sí estás diciendo que te están diciendo que es para alimentos, por lo cual te piden características.
¿A qué me refiero a hablar de esos dos ámbitos? Que normalmente cuando no se controla, el proveedor se cubre diciendo, a mí me pidieron sacos, no me dijeron para qué eran. Sí debe ser evaluada, ¿por qué? Porque habíamos dicho que empaques también está dentro de la cadena alimentaria. Entonces también entra en la evaluación, pero la forma común en la cual siempre se protegen es, bueno, yo no, ¿cómo se llama? No sabía que era el producto alimentario, solamente me dijeron, véndeme tantos sacos. Entonces, ese es normalmente, lo que pasa es que el término de la cadena alimentaria con respecto a empaque recién se está manejando hace un año, ¿no? Entonces, como que están entrando, es como decir que les decían hace un momento, ¿no? Las empresas de empaques, normalmente, por ejemplo, siempre escucho las que compran filas, que compran bandejas, todos esos, dicen, no, pero es que yo las importo, yo las traigo de otro lado. La mayoría lo trae, la mayoría lo trae. Pero no por eso deja de tener su sistema. Su sistema de inocuidad también tiene que tener, ¿no? Por ahí va por el término de la responsabilidad más que todo. ¿Que tiene que ser evaluado? Sí, totalmente. Pero va por el término de la responsabilidad, cómo lo asume cada parte, tanto el cliente como el proveedor. ¿Bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Ya. En el caso de los huevos frescos, tienen un lote, ¿no? Un número de lote impreso en la cáscara. Todos los productos. ¿Qué tipo de tinta empleada sería ahí? No sé si Ya. Con respecto a eso también tiene unas características. La tinta que utilizas para imprimir en un producto también tiene que ser adecuada, que no sea impermeable, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a depender de cómo lo manejas también, porque hay empresas que tienen no es un equipo, es una herramienta en la cual colocan y pasa por ahí mismo el producto y ahí es donde lo sellan. Y otras empresas que sí utilizan selladores y ahí es donde tienes que ver el tema de tinta, el tema de cómo lo haces, si se contamina o no. Entonces, depende de la forma como lo manejes. Lo que pasa es que la cutícula del huevo No es impermeable, pues. Sí, por eso te digo, va a depender bastante de qué tipo de forma para evaluar cómo es que tienes que manejar la tinta que utilices. ¿Alguna pregunta más? Ok. Bueno, ya habíamos hablado de contaminación inicial, por eso los ejemplos. La contaminación cruzada, ya pues eso sí. A ver, ejemplos. O de nuevo van a estar muditos. Ejemplo de contaminación cruzada. Claro, se puede dar en el transporte, se puede dar cuando estamos produciendo. ¿Entre qué normalmente se da la contaminación cruzada? Área sucia y la limpia, ¿no? Utensilios sucios con productos limpios, productos terminados, productos crudos con productos procesados o cocidos, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que normalmente se maneja la contaminación cruzada. Y está, ¿no? La producción, hay un tipo de contaminación cruzada directo, que es producto crudo o producto terminado o producto de consumo directo. Y la indirecta, que es con utensilios sucios a un producto que ya está terminado, ¿no? Y está listo para consumir. Profesora, he podido visitar dos servicios de alimentación colectiva, digamos, nuevos, recién, digamos, hace medio año que se han establecido, y sin embargo nadie, no han pedido asesoramiento ni nadie ha intervenido para que las áreas estén bien definidas en el área de preparación de alimentos. Es que es bien difícil que encuentres como un servicio. Yo pienso, pero es una cosa muy sencilla, simplemente, por ejemplo, poner el almacén junto al área sucia, luego el área intermedia y luego el área limpia para ya no hacer el personal. A veces parte de dos cosas. Uno, espacio. Dos, organización, ¿no? Depende de las cosas. No te podría decir cuál de las dos cosas es. Tú eres la que lo has visto. Ese es el tema del espacio también. Es bien preponderante, pero hay que recordar que si el problema es el espacio, para eso hay horarios. Y lo establece la misma norma, ¿no? Si no tienes el espacio para determinar 3 áreas, establece horarios para el trabajo. Y dentro de una institución educativa superior, por ejemplo, ¿quién podría esto? ¿DIGESA también puede intervenir allí o no? Puede intervenir, correcto, pero la institución está llamada por un tema de que... a ver, volvemos al tema de seguridad. Cuando una empresa le brinda alimentos a sus trabajadores comen ahí, es un tema de seguridad. Tienes que garantizar tu comedor, porque si cualquier personal se enferma ahí, es un problema tuyo. Por eso ya no solamente es un término que dije eso, no, es un término
interno. Responsabilidad de la empresa. Sí, 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 por seguridad. ¿Ok? ¿Nada más? Sobre esa parte la tienen claro, todo lo que hemos conversado. Contaminación, ¿tienen claro? ¿O tienen alguna pregunta para pasar a detrás? ¿Alguna pregunta hasta ahí de contaminación? Ok.